En esta ocasión vamos a analizar el derecho a la vida, el cual viene a formar parte de la primera generación de los derechos humanos que fueron establecidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dado por las Naciones Unidas. Además, una de las principales causas por las cuales se presenta el tratamiento de este tema se basa en conocer las disposiciones que lo conforman, dado que es un derecho aplicable en un ámbito global, pero que consta de muchos vacíos legales, limitaciones y problemáticas que deben ser puestas a conocimiento de las personas. Para ello, responderemos una serie de preguntas. Para empezar, ¿qué conlleva el derecho a la vida? Esta es una interrogante muy interesante y controversial. A diario, en cualquier lugar, escuchamos la frase el derecho a la vida y podemos afirmar con certeza que es uno de los derechos más importantes que corresponde a todos los seres humanos desde la concepción. Hablando desde un ámbito jurídico, hay 5 opiniones que quiero resaltar para poder responder con claridad a tu pregunta. Por un lado se encuentra Ugarte, quien menciona que nadie puede quitarnos este derecho, ni suprimirla, ni siquiera el propio sujeto. Este derecho nos permite tener la dignidad y disfrutar de nuestra propia vida como queramos. Otra opinión que destaco mucho es la de Cisneros, quien explica que el derecho a la vida es innato porque constituye un soporte físico de los demás derechos humanos. También se encuentra Figueroa, quien expresó que el derecho a la vida implica hacer la vida que quiero, escoger los valores y la justicia. Añadiendo la perspectiva de la Fuente, él enfatiza que el embrión debe ser protegido como persona y sujeto de derecho desde su concepción. Por último se encuentra Mack, quien señaló que el derecho a la vida es uno de los derechos irrenunciables de todo ser humano. En conclusión, con ayuda de los autores ya mencionados, puedo decirles que el derecho a la vida incluye nuestra forma de vivir y asimismo que es la base para poder disfrutar de los demás derechos, como el de la salud, la educación, etc. Permítame comentarles que dentro del derecho a la vida es necesario mencionar que encontramos la composición de otros derechos que permiten su correcto desarrollo en la vida de los ciudadanos. Desde el punto de vista jurídico, existen muchos derechos que podrían ser elementales. Uno de los más importantes puede ser el derecho a la vivienda. Es el derecho que toda persona en el Perú debe disfrutar, puesto que como fin asegura que todas las personas, incluidas las que no sean propietarias, tengan un lugar seguro para vivir en paz y dignidad. Tenemos el derecho a la educación, que es aquel derecho que comprende la educación como base para contemplar una vida digna, ya que favorece el desarrollo integral de los ciudadanos, enriqueciéndolos de conocimientos que les servirá para enfrentar diversas dificultades que se tracen en el camino, ¿no? Tenemos el derecho a la salud, que comprende las normas que promueven el acceso a los servicios de salud, a la atención integral de la salud. Por ello es clave para el correcto desarrollo de la vida. En conclusión, abarcando todo, las diferentes concepciones, características y sobre todo componentes contemplan a su adecuado desarrollo, garantizan una adecuada elección de los derechos fundamentales específicos necesarios para la subsistencia del derecho a la vida y a su máximo goce. Es interesante ver cómo este derecho es uno de los más importantes, dado que es innato a todos los seres humanos, sin distinción alguna. Y me parece que se fundamenta de forma muy adecuada citando a diversos autores. Por otra parte, el derecho a la vida puede estar compuesto de otros derechos fundamentales, pero hay que tener presente que ello dependerá del país del que nosotros estemos hablando. Como segundo cuestionamiento, ¿qué reglamentos protegen al derecho a la vida? Bueno, en nuestro ordenamiento jurídico nacional tenemos la Constitución Política, la cual plantea la defensa y la dignidad de la persona como parte de la sociedad. Esto se plantea en los primeros artículos, ya que es parte de un derecho principal y por ello la vida no solamente es protegida de las personas que mueren, sino también de las personas que atentan contra ella. Un ejemplo puede ser los homicidios, que son encontrados también en el ordenamiento jurídico, que es el Código Penal. En ella se pueden encontrar el homicidio culposo en el 111, el homicidio doloso en el 112,
y el homicidio simple en el 106. Sin embargo, también vamos a encontrar otros aspectos, como es el aborto, que se encuentra en el capítulo 2 del Código Penal, desde el artículo 114 al 120. También es importante mencionar a las normativas protegidas a nivel global, que están establecidas en el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 4, inciso 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José, el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, y por último, en la Convención Europea de Derechos Humanos, en el primer párrafo del artículo 2. Con estos mencionados artículos queda claro que la protección de la vida es extensa, asegurando que el derecho a la vida es inherente a todas las personas y que nadie puede privarla injustamente, siendo trascendental para disfrutar los demás derechos. Además, cada Estado tiene la responsabilidad de garantizar y proteger el derecho a la vida tomando medidas necesarias. Me parece interesante y apropiado el enfatizar en la normativa de nuestra nación para ser conscientes de los actos que podemos denunciar a fin de preservar un derecho tan importante como este. Un claro ejemplo sería el que se expuso con respecto al aborto, pues si bien no está permitido en nuestro país, en otros sí. Por otro lado, refiriéndonos a la normativa internacional, es un hecho importante que los estados partes de los diferentes acuerdos que se mencionaron deben acatar con la finalidad de garantizar y preservar la paz entre estos países. Como tercer punto, tenemos, ¿a quiénes se les atribuye ese derecho? Bien, como anteriormente se mencionó, en nuestra Constitución, dentro del artículo 2, nos señala que toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. Es decir, este derecho corresponde a todo ser humano. Todos somos beneficiarios de ello, sin importar raza, sexo, idioma, religión, posición económica o cualquier otro índole. Ello es indispensable para el ser humano para que pueda dar el disfrute de la libertad, la seguridad y el desarrollo pleno de todas las personas en su ambiente de garantías sociales. Concuerdo con lo expresado por su persona. Sin embargo, como se sabe, en nuestro país no se suele cumplir toda la disposición mencionada por el artículo 2 de nuestra Constitución, ya que existen muchas diferencias sociales y en muchas ocasiones algunos ciudadanos permiten y son partícipes de la desigualdad por motivos muy irracionales. Por otro lado, la cuarta pregunta, ¿qué problemáticas sociales vulneran este derecho? Una de las problemáticas que se puede identificar que transgrede este derecho son las guerras y el terrorismo. Las guerras es el conflicto existente entre pueblos o los países. Es evidente que nuestro pasado estuvo manchado de sangre, puesto que fueron partícipes de 24 batallas. Esta problemática afecta el derecho a la vida, ya que murieron miles de personas y muchas de ellas inocentes, puesto que no tenían nada que ver con los conflictos. Uno de los sucesos más importantes que nos ha dejado el terrorismo que podemos recalcar es el conflicto interno, el cual fue armado por Sendero Luminoso y estaba en manos de Abimael Guzmán y el MRTA. Ellos mantuvieron en gran pánico a la sociedad por el largo de 20 años y que según las estadísticas de DESCO, en el mes de mayo de 1980 a diciembre de 1988 se realizaron 14.598 atentados, donde se quebrantó contra la vida de muchas personas que no lo merecían. Una de las problemáticas sociales que vulneran este derecho es la inseguridad ciudadana. Actualmente tenemos una gran tasa de homicidios, que indica qué tan alto es la violencia en nuestra sociedad, el cual cada año va aumentando más y más, quitando el derecho a la vida de muchos ciudadanos. Asimismo, el feminicidio es una de las principales causas de muerte de las mujeres, lo cual no debe dejarse impune, el hecho de arrebatarle la vida a una mujer inocente. Considero que otra problemática social es la pobreza. La pobreza siempre ha existido en nuestro país por diversos factores como el desempleo, la exclusión social o la vulnerabilidad de determinadas poblaciones.
Sin embargo, debido a que se declaró el estado de emergencia en nuestro país, la pobreza aumentó, donde muchos peruanos perdieron sus empleos, haciendo que la situación fuese más dura para aquellos que ya se encontraban en necesidad, como las familias que vivían del día a día. Este aumento también trae consigo enfermedades como la anemia y la desnutrición. Por ello, es importante recordar que el derecho a la vida está de la mano con el derecho a la dignidad. Es decir, que el ser humano debe vivir en condiciones dignas. Y la pobreza es lo contrario, es una situación donde no es posible satisfacer las necesidades básicas de una persona. Es así que se estaría vulnerando ese derecho. Como otro punto importante, tenemos la seguridad vial. Vemos mucho los accidentes de tránsito. Últimamente la cifra supera los miles de víctimas, lo cual es importante mencionar que la población en general debe tomar conciencia y evitar imprudencias de parte de los conductores y también de los transeúntes. Por otro lado, también tenemos la problemática importante que es el aborto clandestino, en donde según la OMS, el aborto clandestino es la interrupción de un embarazo no deseado. Por ello se atenta contra el derecho a la vida, puesto que muchas mujeres acceden a estas prácticas de aborto en donde suelen ser incluso realizadas por personas que no son médicos, ocasionando que muchas mujeres puedan tener cuadros infecciosos, puedan quedar estériles e incluso se les puede ocasionar la muerte. Sin embargo, el derecho a la vida para algunos autores no solamente protege el derecho de las personas que nacen, sino también atenta contra las personas, contra el derecho del feto que se encuentra dentro de la madre. Es interesante cómo durante el desarrollo de la historia han existido grandes guerras que trajeron consigo desgracias, muertes, hambrunas, entre otros aspectos negativos, lo cual se puede relacionar con la problemática de la pobreza, pues ha tenido una mayor tasa de crecimiento a causa de la situación actual que vive el país y el mundo entero. Sin embargo, considero que el Estado también es responsable de garantizar ciertas facilidades para quienes se encuentren en estas condiciones. Por otro lado, tanto la inseguridad ciudadana como la inseguridad vial son hechos que han existido en nuestro país durante mucho tiempo. Pero como se menciona, se han ido incrementando a tal punto que se vulnera el derecho a la vida casi diariamente. Finalmente, creo que hablar de un tema delicado como lo es el aborto conlleva diferentes puntos de vida, como preguntarnos si es de libre elección o si aún atenta contra el derecho a la vida, dado que existen diferentes normas jurídicas con respecto a este tema. Con respecto a nuestra quinta pregunta, ¿qué limitaciones les generaría a este derecho? El derecho a la vida es limitado. Una de estas limitaciones es la interrupción del embarazo. Eso sucede porque, como ya fue explicado anteriormente, en nuestras normas se menciona que la vida comienza desde la concepción. Ello les brinda la defensa para tener el derecho a nacer. Asimismo, el artículo 119 del Código Penal explica que no es punible el aborto practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante. Sin embargo, solo puede ser practicado cuando es el único medio para salvar la vida de la madre, ya que, como fue explicado al comienzo, la vida también se enfoca de la manera de vivirla dignamente. En conclusión, nuestro ordenamiento jurídico no permite el aborto voluntario, salvo que cuando la madre esté en peligro. Considero que otra limitación del derecho a la vida es la inseguridad social, pues en este caso una persona pone en riesgo la vida de otra. En el marco normativo peruano, este hecho será justificado en el ejercicio de la defensa propia de la vida, incluso si se priva al agresor de su vida. Es decir, no sería condenado siempre y cuando el ejercicio de defensa haya sido la única forma posible para conservar la vida propia. Una de las limitaciones en relación contra la pena de muerte solo puede aplicarse por el delito de traición a la patria, en caso de guerra y el terrorismo. Conforme a nuestro artículo 140, dicha norma es contraproducente con el numeral 3 de su artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
lo cual resultaría inválida e inaplicable en cualquier tipo de situación, puesto que en nuestro país podría cometerse una irresponsabilidad internacional que tendría efectos jurídicos. Hablando nuevamente del aborto, en nuestro Código Penal se precisa que no está permitido en nuestro país, salvo en casos donde se deba salvar la vida de la madre si ésta se encuentra en situación de riesgo. Asimismo, en tanto la inseguridad social se sostiene en nuestra normativa que el ejercicio de defensa de la propia vida justifica privar de vida al agresor si en caso no existiera otro medio de defensa, siendo que en ambos casos mencionados anteriormente podría existir algún tipo de disputa, pues a pesar de preservar una vida, se da fin a otra. Respecto a la pena de muerte, ha sido de mayor análisis y discusión en el aspecto internacional que nacional, ya que se aplicaría más en países que no formen parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Ahora bien, con respecto a nuestra última interrogante, ¿qué propuestas de solución plantean para evitar la transgresión del derecho a la vida? Respecto a la seguridad, debería reforzarse en el Perú para evitar muertes a manos de personas que buscan del dinero fácil. Se puede organizar juntas vecinales en donde se informen actos sospechosos y se llame a la policía o serenos cercanos a supervisar dichos actos, ¿no? Asimismo, por el lado de los feminicidios, se debería concientizar en las charlas que ningún acto de violencia es tolerable. Y en ambos casos se debe exigir que el sistema de justicia debe ser más estricto y poner manos a la obra con ello. Bien, creo que en referencia al aborto, este podría regularse correctamente en ciertos casos, de manera breve, clara y concisa, para que no se puedan agarrar otras personas que no lo necesitan de los vacíos legales que pueden aparecer. Por ende, también creo que se debería implementar la difusión de la planificación familiar, puesto que al que más jóvenes se enteren de esto o sepan cómo utilizarlos, se podrían prevenir muchos embarazos no deseados y de esa manera también se podrían prevenir el acudir a ciertos médicos que no están capacitados para realizar un aborto. Además, también podrían prevenirse las enfermedades de transmisión sexual, que son un punto muy importante en nuestra sociedad, ya que también muchas personas padecen de ello. Referente a la pobreza en el Perú, como ya fue mencionado, tan solo la pandemia provocó un aumento drástico de la pobreza, que generó la malnutrición o el acceso limitado a otros servicios básicos. Por ello, se debería implementar un programa que ayude a las ollas comunes que existen en diferentes distritos. Además, se debe respaldar el control efectivo para poder erradicar primero la desnutrición. Asimismo, brindar un trabajo a las personas que más lo necesiten para que puedan sustentar sus hogares y vivir en condiciones dignas. Para finalizar, respecto a la seguridad vial, se debe tener control de los lugares donde se realizan los brevetes, puesto que en nuestro país no siempre los realizan de manera legal. Asimismo, implementar las sanciones efectivas a las personas que incumplen las reglas de tránsito. Y por último, debe enseñarse la importancia de la seguridad vial en las escuelas. Con ello se logrará una concientización de las nuevas generaciones. Con respecto a lo que se propone como solución a los problemas dados en relación al derecho a la vida, son muy interesantes y creativas, ya que se busca que tanto el Estado como la población participe por crear un país mejor, sin inseguridad, con mayor crecimiento económico para quienes lo requieren, la adición de programas donde jóvenes y adultos tomen nuevos conocimientos sobre la planificación familiar o los cuidados que han de tener para con la seguridad, tanto como conductores y peatones. Bueno, con este último comentario creo que se da por terminada nuestra charla, chicas. Espero nos encontremos próximamente.